Hola y bienvenidos a un nuevo video. Estos videos no suelen ser muy usuales, pero trataré de que sean así porque quiero meterles diferentes dinámicas. Aparte del maquillaje, como pueden ver, estoy maquillada de leopardo. A mí me gustó mucho, sinceramente. Esta historia que les voy a contar es de Reddit, que ayer me la encontré y la verdad a mí me entretuvo demasiado, se me hizo muy padre y pues se las quise traer, se las quiero narrar. Bueno, espero que les guste. Esta historia contiene nombres y por respeto a las personas los dejaremos en anonimato, ¿ok? La historia está narrada, está contada a primera persona, entonces trataré de contarla también así. Me quedé parada en mi cocina mirando por la ventana, con la mente a 1000 por hora. No soportaba la presión en mi pecho y el peso de lo que mi marido me había sugerido. Mi marido y yo habíamos estado tratando de tener hijos por muchos años, pero nuestra última visita al doctor fue el clavo para el ataúd después de que nos dijeron que eso nunca iba a suceder. Estaba devastada, pero mi marido no mostraba alguna molestia y me dijo que me iba a sugerir algunas opciones. No podía creer lo que me estaba pidiendo, y no solo a mí, sino que también a mi hermana. Cuando mencionó que mi hermana fuera madre sustituta, sinceramente a mí no se me hizo mala idea. Lo que sí me molestó fue que no hablaba de clínicas ni ninguna otra opción para poder continuar con el proceso. Me mencionó que lo quería hacer de forma tradicional. Eso de verdad me heló la sangre. 1.000.000 de preguntas sin respuestas pasaron en ese momento. Como me preguntaba, ¿se sentía atraído por mi hermana todo este tiempo? ¿Habrá sido una farsa? ¿O simplemente es una excusa para con mi hermana sin protección alguna? Al principio no obtuvo respuesta de mi parte, ya que no sabía cómo responderle sin quebrarme, porque de verdad me dolía demasiado. Y la verdad es que me enfurecía muchísimo. Era como si el hombre que yo había conocido, que yo había amado por mucho tiempo, de la nada se hiciera un desconocido completamente. No solamente era esa opción la que me molestaba e incomodaba, sino que también la calma con la que lo decía. O sea, era así como si fuese alguna tradición olvidada hace muchos siglos, muchos años, y la verdad que eso de verdad me molestaba muchísimo más. Que quería que mi hermana concibiera con él de forma natural. Simplemente no lo podía entender. Él con mi hermana. La idea de verdad me daba náuseas, me enfermaba la idea. Mi marido estaba casi demasiado tranquilo y simplemente decía, se excusaba. Me dijo que sus antepasados lo hacían, que era muy común en su familia, que lo hacían para mantener el linaje familiar. Y cuanto más hablaba del tema y todo, simplemente lo desconocía aquel hombre. Y aparte de anticuado, era algo inquietante, muchísimo más con su calma. Traté de hablar con mi hermana y simplemente esperaba su reacción como la mía, horrorizada completamente con la idea. Sin embargo, ella se lo tomaba de broma, pero en cuanto le empecé a explicar la seriedad de mi marido referente al tema, simplemente me confesó algo. Ella me dijo que mi marido ya le había platicado de ese tema, pero que ella no aceptaría al menos de que yo esté de acuerdo, y pues obviamente no lo estoy. Me dijo que ella esperaría que dejara la idea de un lado, pero simplemente no pasó. La sangre hervía en mí simplemente, sin poderla controlar. ¿Cómo es que mi marido pudo haberle sugerido eso a mi hermana? Yo sentía que había algo muchísimo más profundo en sus palabras de mi marido, algo oscuro en esas palabras, algo más allá de nada más concebir con mi hermana. Me puse a indagar en las cosas de mi marido a más no poder, para poder recibir respuestas de aquello que tanto sentía y que tanto me intrigaba también. Fue entonces cuando encontré esos viejos registros familiares. Parecía todo normal por el momento, sin embargo indagué muchísimo más y la cosa se puso demasiada extraña. Había símbolos, había palabras que yo no podía entender,
muchas cosas raras. Había notas sobre linaje, fertilidad, hasta que indagué muchísimo más y encontré algo que de verdad me heló hasta los huesos. Y fue que eran cosas de sacrificio, rituales y demás, y algo de un dios antiguo, y de repente todo en mi cabeza hizo clic. Simplemente no era que quería tener un hijo, era muchísimo más allá. Quería a mi hermana como sacrificio. Me sentía enferma, me sentía demasiado mal. Mi mente otra vez iba sin parar a cualquier lado, en lo que recogía toda la evidencia de aquello. Mi marido había estado planeando esto durante muchísimos, pero muchísimos años. Su forma de hablar con tanta paz, con tanta calma el tema, y empecé a ver muchísimo más allá y me di cuenta de que no solo estaba luchando por tener un bebé, sino que estaba luchando por su vida. Cuando lo fui a confrontar no me negó absolutamente nada, simplemente con su calma tan inquietante en ese momento y muchísimos más, me dijo que era la única forma para asegurar la familia, el futuro de la familia, que mi hermana era pura, era perfecta para su ritual, era la indicada. Y lo peor es que él hablaba muy decidido, como si yo no tuviera voz ni voto en la situación. La desesperación en mí se convirtió en pánico. Simplemente quería proteger a mi hermana, pero no sabía cuán obsesionado estaba mi marido con este tema y hasta dónde podría llegar mi marido. El tiempo se me estaba agotando y yo quería salvar a mi hermana, tenerla segura, ya que si no la podría tener segura conmigo, las consecuencias serían mucho peores de lo que imaginaba realmente. Se llegó el día, preparó absolutamente todo, pintó símbolos, velas, había muchísimas y estaban parpadeando en patrones extraños y completamente antinaturales. Estaba temblando, estaba muerta de miedo mi hermana por saber todo lo que iba a suceder, pero yo no, yo estaba completamente segura y estaba temblando, pero estaba más segura, tenía más la seguridad que el miedo que tenía porque estaba lista. Mientras él estaba en medio de toda su obsesión con el ritual y terminando de preparar todo, él no sabía que yo ya había descubierto algo muchísimo más fuerte. Terminó de acomodar todo su ritual y empezó con cantos. Y vi cómo invocaba entidades que yo no entendía muy bien qué eran y para qué estaban ahí. Simplemente yo lo dejé. Mi corazón latía a 1000, pero él se acercó a mi hermana y fue cuando empecé con mis movidas, que él no se esperaba para nada. Él simplemente no se lo esperaba. Eran palabras que había aprendido de las partes más oscuras de esos textos antiguos y simplemente había aprendido a torcer el ritual a mi voluntad. Había pasado semanas memorizándome todas esas palabras. Mi marido no se lo esperaba y se quedó completamente en shock, congelado. La energía de la habitación había cambiado completamente. Los símbolos empezaron a cambiar y las velas empezaron a parpadear, cambiando la forma y retorciéndose en algo desconocido inclusive para él. Su confianza se fue al vacío completamente. Trató de terminar el canto, pero simplemente no pudo porque no le salían las palabras bien. No entiendes lo que estás haciendo, intentó gritar, pero no pudo. Simplemente el ente que invocó no se preocupaba por la tradición, ni la pureza, ni nada en absoluto. Solamente en buscar el recipiente perfecto. Mi marido jadeó y su rostro se retorció estando en shock. El ritual había cambiado y él ya no era el maestro. Trató de ponerse de pie, pero su cuerpo convulsionó de nuevo y cayó de rodillas. Sus manos empezaron
empezaron a tocar su vientre mientras que este se hinchaba. Y pues bueno, simplemente horrible realidad se apoderó de él. La vida que había planeado para mi hermana ahora está creciendo dentro de él. Su vientre se expandía, su peso aumentaba exageradamente y pues bueno, miré su rostro pálido, desesperado por una salida, pero no había ninguna. El hechizo había tomado su camino, su decisión, y mi marido era el hombre tan obsesionado por controlar su linaje que pues era hora de que la llevara. Simplemente la mirada de terror en su rostro era todo lo que necesitaba saber. Él entendía y no había forma de escapar. Estaba embarazado. 9 meses después, mi marido era la sombra del hombre que yo había conocido. Tenía el vientre hinchado. Su postura, una vez que era orgullosa, simplemente se derrumbó, bajó completamente, bajó de peso y pues bueno, su piel estaba estirada y se marcó con profundas estrías. Sus pies siempre estaban hinchados y también su rostro. Ahora estaba hinchado y exhausto de todo. Por las noches de insomnio, los calambres, el dolor de espalda, había pasado por todos los síntomas del embarazo. Tanto náuseas, antojos extraños, los cambios de humor, su cuerpo le dolía como nunca. Su espalda se encorvaba mientras caminaba como pato por toda la casa. Apenas era capaz de moverse con la carga tan enorme que él mismo creó. Cualquier rastro de arrogancia dejándolo humillado y destrozado. Y pues bueno, esa es toda la historia. Yo sé que está un poco fumadilla por ahí, pero pues la verdad es que me entretuvo demasiado, y más por el título y todo. Y la verdad es que es mucho drama, muchísimo. A mí me encanta. Y pues simplemente me gustó mucho la historia y espero que a ustedes también les haya gustado, les haya entretenido mucho. Y pues bueno, si quieren que yo cuente alguna historia, me la cuentan, ya sea en comentarios o simplemente me pueden mandar algún mensaje en algunas de mis redes sociales y pues yo con gusto se las cuento. Los espero por Instagram, Facebook, TikTok y demás. Y pues bueno, bye.